calidad de presidente de la CITUR, me permito informar sobre los resultados de las negociaciones informales emprendidas en el marco de la operativización del Fondo Hemisferio de Turismo. Conforme al acordado en el seno de la CITUR y en concordancia con el interés de que en el Fondo Hemisférico de Turismo se operativice a la brevedad, en la sede de la organización se coordinaron las negociaciones informales de Estatuto de Fondo Hemisférico de Turismo, cuyo proyecto de texto se acordó, asimismo, informalmente y que este día presentamos ante este Congreso, a fin de que recomiende su aprobación por parte del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, instancia encargada de hacerlo. En este sentido, el Ecuador desea que dicha recomendación sea incluida en el texto de proyecto de declaración. Asimismo, señor presidente, se negoció un documento sobre los lineamientos para la presentación y aprobación de proyectos en el marco del Fondo Hemisférico de Turismo, el mismo que no consiguió ser acordado, ante lo cual el día viernes pasado la delegación de El Salvador presentó para el conocimiento de las delegaciones otro documento que reglamenta la presentación y aprobación de proyectos, sobre el cual se referirá el ministro Duarte en su momento. Este es el resultado de las consultas informales emprendidas en el marco de la operativización del Fondo Hemisférico de Turismo. Muchas gracias. Estamos hablando, ¿verdad?, de un documento que viene siendo trabajado durante varios meses en consulta con todos los países miembros. Entonces, ahora le damos la palabra al señor ministro de El Salvador. Señora Presidenta, amados amigos ministros, viceministros y altas autoridades del Ministerio de Turismo, deseo agradecer la inclusión en la agenda de este trabajo del 20º Congreso Interamericano de Ministros y altas autoridades del Ministerio, la consideración de este tema sobre el Fondo Hemisférico de Turismo, establecido por mandato de los ministros de Turismo en el 19ª edición del Congreso Interamericano de Turismo celebrado en San Salvador en septiembre del 2011. Tomo la palabra en esta oportunidad en mi calidad de ministro de Turismo de mi país para agradecer la gentil hospitalidad con que nos ha recibido nuestros hermanos ecuatorianos y expresando desde ya el éxito que ha significado el haber participado en este tipo de eventos en pro del turismo de las Américas. Como es de vuestro conocimiento, a partir de la adopción por consenso de la Declaración de San Salvador para un desarrollo turístico sostenible en las Américas y la creación, proyecto estratégico de gran importancia, como es del Fondo Hemisférico del Turismo, acciones tendientes a operativizarlo han sido adoptadas, tanto por la Secretaría General de la OEA, a solicitud de los Estados miembros, como por los mismos Estados miembros en el ámbito de la anterior Comisión Ejecutiva Permanente del CIDE, ahora Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. De lo anterior, permítanme resumirles brevemente los siguientes antecedentes. La Secretaría General, atendiendo solicitud de los Estados miembros a través de la Vicepresidencia de la CEPCIDE, creó en marzo de este año una cuenta para recibir las contribuciones destinadas al Fondo Hemisférico de Turismo. Número 2. La Subcomisión de Políticas de Cooperación Solidaria por el Departamento inició la consideración y negociación del proyecto de estatutos del Fondo Hemisférico de Turismo, actividad desarrollada durante los meses de marzo y abril del presente año. Tercero, la consideración y negociación fue suspendida en atención a ciertas inquietudes expresadas por algunas delegaciones relativas al funcionamiento del fondo. Número 4, la Comisión Interamericana de Turismo, realizada su primera reunión ordinaria en el pasado mes de agosto, y dentro de sus acuerdos se encomendó que un grupo de trabajo de dicha comisión continuara con la consideración del proyecto de estatutos a efecto de presentarse en los resultados de este Congreso. Y número 5, el resultado es que este día, bajo la valiosa conducción durante dichos encuentros de la Delegación de Ecuador, autoridades recientes electas en la Comisión Interamericana de Turismo, se logró llegar a una propuesta de estatutos del Fondo Hemisférico que cuenta con el consenso de las distintas delegaciones de los Estados miembros. En cuanto a este punto, señora Presidenta,
y de acuerdo a las normas de procedimiento que nos ha indicado nuestra misión permanente ante la OEA, me permitiría, por su intermedio, sugerir a este Congreso brinde su recomendación favorable al proyecto de estatutos del Fondo Hemisférico del Turismo, a efecto que la instancia política correspondiente, en este caso el CIDE, lo apruebe a un corto plazo. En función de lo anterior, he de mencionar que el proyecto de estatutos reconoce en su contenido aspectos relativos al uso de los fondos y a la presentación de proyectos se ha desarrollado en un documento de lineamientos que lo regulen. Teniendo en mente lo anterior, nuestro Ministerio, en coordinación con nuestra misión permanente ante la OEA, presentó una propuesta de reglamento que incluye un formato básico, sencillo, para la presentación de proyectos del Fondo Hemisférico de Turismo, documento que ha sido distribuido a cada uno de ustedes y que ustedes hoy en la tarde lo tienen. Sin entrar en mucho detalle, dicha propuesta de reglamento esboza los requisitos generales que deberían de tenerse en cuenta para presentar proyectos al Fondo Hemisférico, incluyendo, entre otros aspectos, la importancia de contar con un fondo de contrapartida que deberá proveer el solicitante, sea este en efectivo o en especie. Asimismo, se enumeran una serie de criterios de selección, dentro de los cuales se brinda un énfasis especial en que los proyectos que se propongan logren el desarrollo de las comunidades beneficiadas. Recuerden que cuando propusimos el Fondo Hemisférico del Turismo, tiene que ir orientado con esa visión estratégica de trabajar junto a comunidades pobres dedicadas al turismo para darles opciones a la generación de nuevos proyectos turísticos innovadores, a la inserción en el mercado laboral de los sectores con menos posibilidades y sobre todo que la oferta de proyectos se base en sostenibilidades de productos turísticos y el uso adecuado de los recursos naturales. Hemos considerado entonces, señora Presidenta, importante que este proyecto que le soliciten al fondo cuente con montos máximos y mínimos, estando estas cifras orientadas a más o menos entre 10 a 25 mil dólares americanos. Son pequeños proyectos que sean emprendedores, que estén en la subsistencia y que sean del sector turístico. En muy breves palabras, este es el razonamiento y justificación de la propuesta de reglamento, de la cual esperaríamos contar con la anuencia y aprobación de las distintas delegaciones con los efectos correspondientes. Asimismo, no puedo dejar de mencionar que 8 Estados miembros realizaron ofrecimientos de aportes voluntarios, 4 de los cuales hicieron sus aportes adicionales, sumando en este momento ya la cantidad de $108,000. Es por ello que pido a todos ustedes un reconocimiento muy especial a estos países. Agradezco su generosidad, agradezco el aporte voluntario realizado por el Ministerio de Turismo de Barbados, el Ministerio de Turismo de Belice, el Ministerio de Turismo de México, Trinidad y Tobago y El Salvador, los cuales ya están dando vida a este fondo. Y vengo después de un año a decirles que este fondo debe de seguir con vida, debe fortalecerse y debe de llegar a cumplir sus metas, que es en su primera etapa llegar a $500,000. Considero que los ofrecimientos en la Declaración de San Salvador, que los ofrecimientos de llevar adelante proyectos muy específicos, expresados en aquella oportunidad, están puestos en la mesa. Considero oportuno hacer un énfasis especial en cuanto a que el fondo debe de ser concebido en una formulación y desde cualquier perspectiva de manera incluyente. Así, el tema financiero, con iniciativa de gestión para nutrirse de aportes voluntarios, no solamente gubernamentales, sino aportes que sean de los Estados miembros, para que este fondo sea fuerte, para que este fondo llegue verdaderamente a ser un ícono de nuestra América. También hay que invitar al sector privado y a organismos internacionales. Estoy seguro que si todos le apostamos, si todos unimos nuestros esfuerzos, si cada uno de nosotros le damos vida a este fondo, le damos vida a estos proyectos, le damos vida a estas prioridades iniciales, a esta iniciativa que se estima debe de ser exitosa para la promoción, no simplemente del fondo, sino para la promoción de hombres y mujeres que necesitan
de crear espacios, vivir mejor vida para generar oportunidades para los hijos y para sus familias en nuestros países. La expectativa de mi país, la expectativa de mi presidente, la expectativa del ministro de Turismo de El Salvador es que en breve plazo esto pueda promover ya proyectos, que sean proyectos reveladores, proyectos innovadores en nuestras comunidades pobres, en nuestras comunidades rurales. Me gustaría ver proyectos de todos los países, de los 32 países, proyectos pilotos, que los vengamos a presentar, que traigamos a los actores directos, a los líderes, a los acumuladores de buenas prácticas, de acumuladores reales de las experiencias vividas, que se sienten en su pellejo y en su carne y en su vida, que sean replicables, incluyentes, conscientes de la responsabilidad que tienen las instituciones gubernamentales de turismo para con la sociedad y para dentro de ella. Necesitamos construir estos comités del desarrollo turístico a nivel municipal y local, cada uno con nuestros países, a fin de coadyuvar, entre otros, la generación de empleo y el dinamismo en la actividad económica del sector. Quiero, para finalizar, igualmente debo de quedar claro que la iniciativa del fondo no intenta, y nunca ha sido la versión, no intenta competir con ningún otro fondo de cooperación de la OEA. Este es un fondo de los países, este es un fondo especial, este es un fondo que va directo a los proyectos turísticos, que no debemos de confundirlo, que debemos de generar mecanismos ágiles, de materializarlo con iniciativas e intereses de los propios ministerios de turismo de las Américas, para disponer que estos mecanismos sean ágiles, que sean dinámicos, que sean transparentes, que sean cooperantes y que generen alianzas, que sean los ministerios de turismo que conduzcan estos procesos a través de sus funcionarios y poder llegar a dar cuentas a la Organización de Estados Americanos frente al pueblo, frente a nuestros pueblos que son los dueños de estos recursos. Quiero terminar estas palabras a cada uno de ustedes, y era un ofrecimiento de El Salvador. He cumplido. El 19º Congreso Interamericano de Turismo de El Salvador, ustedes tienen acá una revista que recoge todas las frases, todos los sentimientos y los aspectos que cada país dio y que dijo, de tal manera que quede de recuerdo para todos los países y que tengamos al final de ello un esfuerzo conjunto para que Ecuador deje constancia y que recibamos en los próximos años que sean cada vez mejores, tanto para Honduras como los demás países de América. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, ministro Duarte. Finalmente, quisiera proponer, porque no lo vi en ninguno de los documentos, o al menos en los reportes que recibimos, que El Salvador, quien propuso esta iniciativa, estuviera involucrado en algunos de los comités que van a participar. Creo que sería muy importante, si está de acuerdo el ministro Duarte, en que pudiera participar en la toma de decisiones y en la orientación que el propio fondo debe tener a efecto de que se conserve el espíritu y el ánimo que dio origen a este proyecto. Y bueno, antes de que se acabe la luz, se vaya la luz nuevamente, concluyo. Gracias. Muchas gracias. Traigo, como siempre, uno cuando sustituye a otro, unas encomiendas, así que voy a pedir permiso para hacerlas en relación con el fondo. Reconocer, por supuesto, el esfuerzo que significa, además el esfuerzo que se ha hecho de consensuar este documento y este estatuto del Fondo Hemisférico, como lo señalaba el señor ministro de El Salvador, ese esfuerzo que iniciado allá en Salvador el año pasado, y hacer unas observaciones acá. Entonces tengo la tarea de decirla exactamente como tengo la encomienda. En todo caso, en relación con el proyecto del Fondo Hemisférico, el artículo 4.1, aquí voy, en el 4.1 que está referido a los recursos y contribuciones, bueno, ya lo han expresado aquí los ponentes sobre este tema.
en ese artículo, en el 4.1, al referirse a los aportes, pues se habla de lo que aquí conocemos, que los aportes serán voluntarios, en efectivo, los Estados miembros. Me parece muy interesante lo que decía el representante de México en relación con algunos temas, con el tema de los gastos directos e indirectos que están propuestos. Y en este primer artículo, en el artículo 4.1, cuando nos referimos a los aportes, hablamos de los Estados miembros, los Estados observadores permanentes, otros Estados miembros de las Naciones Unidas, organismos financieros internacionales, miembros asociados de la Comisión Interamericana de Turismo, organizaciones nacionales e internacionales. El ítem, el párrafo que sigue a continuación, otras entidades y personas, me sugiere nuestro ministerio, nuestro ministro, que queda como sin ninguna precisión, ¿no? Entonces pareciera que quedaría suficiente hasta organizaciones nacionales e internacionales, porque entendemos que ese concepto, esa inclusión, pues sería suficiente para incorporar las organizaciones nacionales e internacionales, como sabemos, del sector público y del sector privado, pero eso de otras entidades y personas queda, pues. Esa es la primera observación que mandamos, que me hacen llegar. Y la segunda tiene que ver con el artículo 5.1, artículo 5, que tiene que ver con el uso de los fondos, ¿no? Ese uso de los fondos, el artículo 5, está relacionado con el 2, porque incluso lo condiciona, ¿no? Dice, los recursos del fondo se destinarán al financiamiento de proyectos de cooperación en el marco del artículo 2 de este estatuto. Entonces, la sugerencia es, como quiera que el artículo 2 habla que el objeto del fondo es financiar la cooperación entre los ministerios y autoridades nacionales de turismo para apoyar a aquellas comunidades de los Estados miembros en condición de pobreza extrema que, contando con potencial turístico en su entorno, no pueden acceder plenamente a las condiciones. Es decir, ese artículo nos da un mandato, o sea, nos da un condicionamiento, la necesidad de financiar, que la cooperación es a los ministerios, a los estados, es decir, se refiere a las autoridades de estado. Entonces, la sugerencia es, cuando vamos al uso del fondo, agregar, después de lo que dice, que ya lo leí, los recursos se destinarán de acuerdo o respetando o de acuerdo a los procedimientos internos o los procedimientos establecidos por cada estado. Esto es para, como quiera que aquí hemos hablado de que son políticas públicas, políticas de Estado, que deben ser inclusivas, que debemos priorizar a estos sectores, ¿verdad?, que son fomentar el emprendimiento, etcétera, que siempre debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, los procedimientos o los mecanismos establecidos por cada estado, en particular para el uso del fondo. Son las dos observaciones que hace nuestra representación y que yo, pues, responsablemente presento a consideración de esta asamblea, de los ministros, ministras y de la mesa para su consideración. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Es simplemente, primero, para expresar, vamos a consultar el planteamiento que nos ha hecho la distinguida delegación de México. Yo quisiera señalar que los criterios de costos que se han establecido los establecieron los países justamente, y la Secretaría General de la organización simplemente cumple con ese mandato de los países, pero estoy seguro que el planteamiento que ustedes han hecho es un planteamiento absolutamente sensato y absolutamente comprensible, y estoy seguro que habrá de procederse muy positivamente, así es que yo comprometería una respuesta positiva de la organización, de la Secretaría General de la organización, respecto al planteamiento de la delegación de México sobre el cobro de los costos indirectos. Yo quisiera sumarme al llamado que ya hizo el señor ministro de El Salvador en cuanto a la necesidad, la conveniencia, lo fundamental que resulta que más países participen del fondo. Al día de hoy, solo 5 países han hecho aportaciones concretas y finalmente el fondo es de ustedes, el fondo es de los países. El fondo no es de la OEA, el fondo es de los países, para los países y decidido y manejado por los países. Nosotros simplemente vamos a apoyarles. Y también sumarme a invitar a los organismos, a otros organismos, a otras organizaciones, a otras entidades del sector privado, a decirles que hay una forma concreta de sostenibilidad y una forma concreta de responsabilidad. Que demos muestras concretas de ese compromiso que a veces mencionamos tanto y que a veces no se traduce en hechos concretos.
el fondo tiene un propósito fundamental: ayudar a las comunidades en condiciones de pobreza extrema a desarrollar proyectos que les permitan eventualmente potenciar sus capacidades turísticas. El sector privado debería de ver en ello una magnífica oportunidad de contribuir a la sostenibilidad y a la responsabilidad social empresarial, así es que yo los invito también, señores empresarios, señores organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, a participar y también a reflejar en este fondo tan generoso su propia generosidad. Muchas gracias. Entonces, vinculado al proyecto de estatuto, el señor Saggianti acaba de responder uno de los planteos que hacía México, vinculado a los costos de administración, e hizo voluntad de hacer todos los esfuerzos necesarios. Y hay dos propuestas de redacción que planteaba la embajadora de Venezuela, una vinculada al 4.1, que elimina el final de esa frase, elimina otras entidades y personas, y vinculado al 5.1, le agrega como una garantía de que sea de acuerdo a los procedimientos de cada estado, en el que personalmente creo que podemos estar todos de acuerdo. Si no hay consideraciones sobre esto que se plantea, estaríamos entonces. El Salvador. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer en nombre de mi delegación los comentarios que se han brindado en reacción a la intervención que ha realizado el ministro de Turismo sobre los aspectos procedimentales del fondo. En segundo lugar, hacer una relación de lo que han sido los comentarios para que, con el apoyo de la Secretaría, estos puedan ser debidamente atendidos y podamos proseguir en la forma como desean los ministros y altas autoridades de turismo avanzar en este tema. En primer lugar, en cuanto al punto que señalaba el delegado de México sobre la recuperación de costos indirectos, y aquí, tal cual como lo ha señalado el secretario ejecutivo, la actual tasa que se cobra a los fondos de cooperación que establecen los estados en el ámbito de la OEA es del 11%. En ese sentido, se nos ha informado del Departamento Legal que es potestad de la Secretaría General el establecimiento de esas tasas. En tal sentido, señora presidenta, creo que una recomendación que puede salir de este Congreso es que las autoridades de turismo puedan solicitar por escrito a la Secretaría General el establecimiento de una tasa inferior que desde luego cubra lo que son los costos en los que incurre la organización para la administración de este fondo, y de esa manera se pueda cumplir con lo que es el mejor uso de los recursos que aporten los estados y otras organizaciones con el propósito del fondo. Por otra parte, en cuanto a las observaciones que hacía la delegación de Venezuela, si hay alguna inquietud que se pudiera generar en cuanto a ese último agregado de otras entidades y personas, mi delegación sí podría sugerir que se pudiera agregar de una manera mucho más amplia otros sectores productivos nacionales, para que no estemos dejando por fuera sector privado, ONGs y otras organizaciones que, vinculadas al sector turístico, puedan aportar en la generación de proyectos. Y por otra parte, creo que es muy atinada la observación que hace la delegación de Venezuela en cuanto a poder agregar un párrafo final al 5.1 en la forma como está agregado, y que al final se lea de acuerdo a los procedimientos establecidos por cada estado, tal cual como lo ha sugerido, y creo que esa es una salvaguarda que le da tranquilidad a cada uno de los estados de acuerdo a la forma de trabajo que tengan. Por lo anterior, señora presidenta, creo que con las observaciones y comentarios que se han recibido, este Congreso estaría preparado para poder dar su recomendación favorable tanto al estatuto como al proyecto de reglamento, y con eso poder encomendar al CIDI que puedan ser aprobados a la brevedad y poder operativizar este fondo. Gracias. Muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta este nuevo aporte vinculado al artículo, al 4.1, si la delegación de Venezuela, que es la que había hecho la observación, no está en contra de agregar sectores productivos nacionales con la fundamentación que acabamos de escuchar del Salvador, y parecería que todos estando de acuerdo con el agregado en el 5.1,
la intervención de El Salvador ahora incorpora que las autoridades aquí presentes solicitemos formalmente y por escrito a la OEA esa reducción de costos. Creo que no hay ningún problema, creo que se puede resolver. Si fuera así y no hay ninguna otra observación, estaríamos en condiciones de acordarlo para remitirlo. Por última vez lo pongo a consideración con estos comentarios. Señora embajadora de Venezuela. Sí, gracias, Presidencia. Bueno, yo en principio, como les decía, pues traía una encomienda, yo la digo y no voy a ¿cómo se dice?, a extender la discusión, la dejo puesta ahí. Cualquier otra observación sobre el texto, pues lo hará el ministro o la representación nuestra en la OEA en su momento. ¿Okay? Correcto, perfectamente. Estamos resolviendo sobre el proyecto de estatuto, ¿verdad? Todavía no estamos planteando el proyecto de reglamento porque algunas delegaciones han hecho observaciones sobre los dos proyectos. Si no hay ninguna otra consideración, y con esto que se acaba de plantear, estaríamos entonces acordando el proyecto de estatuto del Fondo Hemisférico para el Turismo y lo estaríamos recomendando. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. ¿Hay que hacer? Acabo de conversar con el ministro Ehlers y el ministro Ehlers me acaba de decir que por favor, por consideración del Ecuador, en el Congreso del año anterior, el Ecuador había ofrecido la asignación de $25,000, que en virtud de la legislación ecuatoriana lo que se necesita ya es, una vez que se aprueben los estatutos, se puede hacer el desembolso, que es lo que prácticamente estaríamos instrumentando en este momento, y el ministro Ehlers me acaba de informar que por favor se incremente esa cifra y que sean $50,000 en total que el Ecuador aportaría. Muy bien. En función de que, perdón, mil disculpas, en función de que justamente el fondo está destinado a la ayuda de países que sea necesario el desarrollo del turismo y para fomentarlo, y quedaríamos únicamente a la espera de la aprobación del estatuto, por lo cual recomendamos que su aprobación. Gracias. Usted se ha ganado todos los aplausos de esta tarde y comprendemos la necesidad de tener el estatuto aprobado para que los países puedan actuar en consonancia. Vinculada a la propuesta de reglamento para la presentación de proyectos, ahí hubo aportes, si yo no entendí mal, si no les pido por favor que nos corrijan, de México vinculado a una aportación mínima que estuviera establecida en el reglamento, a la bianualidad de los proyectos y no sé si el monto mínimo tenía que ver con la aportación mínima o también con un monto mínimo vinculado a los proyectos. ¿Es así? Adelante. Sí, Presidenta. Me refería primero a proyectos plurianuales, no bianuales, plurianuales. Y por otro lado, la propuesta y que quiero poner sobre la mesa era la aportación 1 a 1 de lo que dé el fondo con relación a los gobiernos nacionales. Correcto, está claro el planteo. Se pone a consideración. Y estaríamos entonces listos también para aprobar la propuesta de reglamento. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos el consenso. Muy bien, si es así, estamos entonces aprobando también la propuesta de reglamento para la presentación de proyectos y creo que con estos dos proyectos y propuestas hemos avanzado, realmente hemos dado un paso muy grande y vamos a cumplir con el rito.